Y una vez que hemos terminado la fabricación de nuestro solenoide, conocido como bobina o enrollado de alambre, vamos a utilizarlo en unas sencillas experiencias de laboratorio para ver la importancia que tiene dentro de los fenómenos conocidos como inducción electromagnética, campos magnéticos y otros innumerables fenómenos utilizados en electricidad y electrónica. Los materiales a emplearse para nuestra práctica son los siguientes. Una fuente de corriente directa. Vamos a utilizar entre 4 y 5 voltios. Tiene sus polaridades positivas y negativas. Emplearemos unas cuantas brújulas. Todas ellas se encuentran señalando el norte geográfico con su aguja de color oscuro. Utilizaremos también una cantidad de limaduras de hierro, una bobina pequeña, un solenoide, que la hemos extraído de un dispositivo de un motor de arranque de carro. Este dispositivo se llama el automático. Una varilla de acero o hierro, igualmente una bobina o solenoide de 300 espiras o vueltas, alambre de cobre barnizado y un núcleo de hierro que lo hemos pintado de color negro para evitar la oxidación. Y por supuesto, nuestro aparato principal va a ser el solenoide, que lo hemos incrustado en una lámina de acrílico tiene aproximadamente unas 30 vueltas, que se las conoce como nombre de espiras. Hemos ubicado un terminal negativo y otro terminal positivo, donde van a ir colocados los cables procedentes de la fuente de corriente directa. Vamos a empezar conectando los cables provenientes de la fuente de corriente directa hacia los terminales del solenoide. El conductor rojo, que es positivo, lo ubicamos en el terminal más del solenoide, y el conductor negro, que es negativo, en el terminal menos. Cuando le suministremos corriente eléctrica continua, nuestro solenoide se va a constituir en un electroimán, es decir, va a adquirir las mismas propiedades, con polos magnéticos norte y sur, y un campo magnético con líneas de fuerza. Según lo que hemos estudiado, vamos a encontrar que el polo positivo de la corriente eléctrica ingresando hacia el solenoide por la parte superior, empieza a dar vuelta, gira de manera helicoidal y sale por la parte de abajo hacia el polo negativo. Cuando se mantiene esta condición, que es la conocida regla de la mano derecha, se va a constituir el dedo pulgar el indicador del flujo magnético que se va a crear en el enrollado de alambre o en la bobina. Y ese flujo magnético va a formar frente al polo positivo el polo norte magnético de este electroimán. Podemos verificar la veracidad del enunciado si colocamos en los extremos del solenoide estas agujas magnetizadas que son brújulas, una en un extremo y otra en otro extremo. En este momento no está circulando corriente eléctrica y vemos que la orientación de las agujas son de norte a sur y de norte a sur. En el extremo donde tenemos la polaridad eléctrica positiva, se ha creado o se ha inducido en este extremo del solenoide un polo magnético norte,
y ese polo norte ha atraído al extremo de la brújula de color blanco que corresponde al polo sur. Podemos darnos cuenta, si retiramos la brújula, queda en esa posición. El color oscuro el polo norte y el color blanco el polo sur. Y al colocarlo frente a la bobina, vemos que hay atracción. Polo norte del solenoide atrae al polo sur de la brújula. Y en el otro extremo ocurre de igual manera, pero en sentido contrario. El polo negativo ha creado un polo sur magnético y el polo norte de la aguja está siendo atraído por ese campo magnético contrario. Al retirarlo vemos la posición normal, norte-sur, y al aproximar lo atrae. En el interior del solenoide se crea también un campo magnético. Vamos a introducir una brújula adicional en la parte media, pero primero vamos a quitar el paso de corriente eléctrica. Vamos a introducir allí esta brújula en la parte media del solenoide. Y tenemos la ubicación normal, las brújulas señalando el norte geográfico, su polo norte hacia el norte geográfico terrestre. Vamos a conectar la corriente eléctrica. Veamos. Se han movido las brújulas. Como dijimos, esta brújula que está frente al polo positivo está siendo atraído por el polo norte magnético, y esta brújula frente al negativo está siendo atraído por el polo sur magnético. En cambio, la aguja del centro se mantiene en una posición totalmente en línea recta, paralela a la longitud del solenoide. Voy a retirar la corriente para observar nuevamente. Se desvía y queda paralela, pero señalando el polo norte magnético hacia el polo positivo, con lo cual se cumple la regla de la mano derecha, que cuando el flujo de corriente es en este sentido, el pulgar nos indica la dirección del flujo magnético, es decir, la ubicación del polo norte en el solenoide o en la bobina. Con esta primera observación vamos a pasar a otra segunda parte. El campo magnético generado o producido por el solenoide sale de los límites donde se encuentran sus conductores. Justamente por eso se llama campo magnético. Y para ello vamos a colocar brújulas alrededor del enrollado de alambre para apreciar que a considerable distancia va a haber acción de un campo magnético. En este momento que no hay paso de corriente eléctrica, todas las brújulas se encuentran quietas, señalando el polo norte geográfico. Vamos a conectar el ingreso de corriente eléctrica. Estamos trabajando con 5 voltios de tensión directa. Vamos a colocar el terminal. Las agujas se han perturbado. Todas ellas se han perturbado y se han quedado ahora quietas en diferentes posiciones. Vamos a ver. La que está frente al polo norte, el polo sur lo atrae. El polo sur también lo atrae porque está próximo a ello. Esta aguja se mantiene el polo norte con orientación hacia el polo sur. Este polo norte hacia el polo sur, norte al sur, también acá norte al sur, y esta se mantiene un poco indiferente, pero sí afectada por el campo magnético.
Hemos ubicado en la parte media del solenoide una cartulina. Viéndola de costado podemos apreciar la ubicación del solenoide. En la parte media está ubicado la cartulina. Conectamos los terminales, el polo positivo y el polo negativo. Y en estas condiciones vamos a esparcir limaduras de hierro en los alrededores e inclusive en el interior del solenoide. Limaduras de hierro. Se va configurando una forma característica que se llama el espectro, que es la visualización de este fenómeno magnético. Para ser más claro, y por cuestión de pocos segundos, vamos a suministrarle más voltaje al ingreso de la corriente al solenoide. Voy a suministrarle 12 voltios. Y voy a esparcir, agitar un poquito las cartulinas y vemos cómo se nos va configurando el espectro magnético. Y ahí tenemos cómo es este espacio llamado campo magnético y estas líneas que salen de cada polo y que se llaman las líneas de fuerza que están limitando el campo magnético del solenoide. Con esta observación vamos a pasar ahora a otro diseño de aplicación de un solenoide. Vamos a usar ahora el solenoide que extrajimos del automático de un motor de arranque. Tenemos ahí señalado la dirección del enrollado de alambre y la polaridad. Conectamos aquí donde dice más el polo positivo, que viene desde la fuente, y en el polo menos negativo el conductor negro de la fuente. Para esta experiencia vamos a suministrarle 7 voltios de corriente continua. Observemos lo que ocurre cuando en el centro del solenoide colocamos un metal ferromagnético, puede ser hierro o acero, y prendemos o dejamos el paso de corriente eléctrica. Se produjo una atracción. Puede ser en este caso hacia el polo norte, le ponemos en el otro extremo, dejamos pasar corriente eléctrica, va hacia el otro extremo. Esto es porque cuando está desubicado, no está en el centro, los dos polos, tanto el polo norte como el sur, tienden a atraer al objeto metálico que se encuentra en los extremos. En el centro está equilibrado la atracción magnética tanto del un polo como del otro y se encuentra el objeto allí prácticamente atraído por el campo magnético del solenoide. Esto se aplica para convertir la energía electromagnética en energía mecánica. Para finalizar esta parte sobre el estudio de nuestro solenoide, vamos a ejemplarizar lo que ocurre cuando un solenoide o una bobina de considerable capacidad, en este caso una de 300 espiras, cuando le colocamos un núcleo de hierro sólido en su parte media, le suministramos corriente eléctrica, un cable positivo a un terminal
y un cable negativo a otro terminal. Y ese elemento constituido ahí se denomina ya un electroimán, naturalmente disponiendo de la fuente de corriente. Vamos a darle 15 voltios de corriente. Se crea un campo magnético altamente poderoso, a tal punto que miren la cantidad de material que puede ser atraído por este núcleo de hierro, que ha ganado un gran flujo magnético por el gran campo magnético generado por el solenoide. Vean que muchos materiales pesados han sido atraídos por este electroimán, que tiene innumerables aplicaciones en la industria. Gracias todo al elemental y simple solenoide, aplicaciones innumerables en la industria eléctrica y electrónica y en la de tecnología de punta de nuestros días, que son los sistemas informáticos y computadoras. Quitamos la corriente y se nos vino todo abajo, porque el electroimán es un imán temporal, es momentáneo, funciona solo cuando hay paso de corriente eléctrica.